Hermanos, amén. Prepara tu corazón para escuchar la poderosa palabra de Dios en esta mañana. Pero antes de ir a la palabra en esta mañana, también conforme a la buena costumbre del pueblo de Israel, aún dice la palabra y contempla la palabra que nuestro Señor Jesucristo, después de haber nacido en un pesebre, y cuando estuvieron por Jerusalén, dice que le llevaron al templo y le presentaron al Señor. Y si Jesús fue presentado, ¿cuánto más nosotros necesitamos hoy presentar a las criaturas que vienen como una bendición a un hogar, a una familia? En este caso, necesitamos en esta mañana presentar a Noemí Benítez Martínez, que ha sido una bendición en la casa de nuestra hermana Celia, su hija. Así que quiero invitar a Raquel que pueda pasar acá con Naomi. Miren qué hermosa criatura, qué bendición, ¿verdad? Amén. Pasa acá, hermana, por favor. Quiero invitar también a los padrinos, mi hijo Matías, Susana, su esposa, que van a ser los encargados de caer el asado hoy, ¿verdad? Para toda la iglesia. Amén. Decía yo que había costumbres que el pueblo de Israel practicaba, y una de estas buenas costumbres era presentar a las criaturas al Señor. La Biblia contempla que había criaturas que habían sido dedicados a Dios, exclusivamente para un ministerio específico, pero en este caso vamos a presentar a Dios a esta criatura para que Dios pueda guiar su vida, para que ella pueda crecer sana, que sea un deleite a los ojos de sus padres. Y cuando ella tenga poder de decisión y tenga también madurez, ella pueda inclinarse ante la presencia del Señor. Quiero pedirle a la iglesia, última vez ya, hermanos, que se pongan de pie, por favor. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Luego quiero pedir a la iglesia para que podamos orar por esta criatura. Dice la palabra de nuestro gran Dios que Jesús fue presentado también. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Era una costumbre del pueblo de Israel, y nosotros queremos imitar esa buena costumbre en esta mañana. Así que vamos a presentar al Señor a Naomi Benítez Martínez. Vamos a orar por su madre, nuestra hermana Raquel Martínez, y también por Matías y Susana, que van a ser los padrinos. Alguna vez algunos me preguntaron de dónde salió el padrinazgo. No me pregunten, hermano, porque no sé quién lo inventó. Pero es una buena costumbre, porque el papel del padrino y de la madrina es que cuando mamá o papá ya no puedan, entran los padrinos a cuidar a la criatura, en cuanto a que no les falte educación, que no les falte lo necesario para que esta criatura pueda crecer. Entonces los padrinos vienen a hacer más o menos lo que están velando para que esta criatura pueda crecer conforme a lo que necesita, y por sobre todo en este caso bajo la palabra de nuestro gran Dios. ¿Ok? Entonces necesitamos también orar por los padrinos en esta mañana. Oramos por Naomi en esta mañana. Yo quiero que extiendan su mano derecha hacia esta criatura, y vamos a orar por Naomi, bendición en la casa de nuestra hermana Raquel y de toda su familia. Dios Todopoderoso, en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más tenemos el privilegio de ver el milagro de la vida. Tu palabra enseña que tú eres el dador de la vida, y que todavía, Señor, por tu gran misericordia podemos ver a una criatura, Señor, que ha sido enviado en un hogar, en este caso en el hogar de nuestra hermana Raquel y de toda su familia. Y te presentamos en esta mañana la vida de Naomi Benítez Martínez, esta hermosa criatura que tú has regalado, Señor, a este hogar, a esta familia. Y oramos por su vida en el nombre de Jesús. Oramos por su vida en el nombre de Jesús, para que Naomi pueda crecer, Señor, bajo tu cuidado,
para que ella pueda crecer sana, fuerte, vigorosa, y así como crece en estatura, también pueda crecer en el conocimiento de tu palabra. Dale sabiduría a su madre, a sus abuelas, a sus tíos, para que, Señor, contribuyan, para que a Naomi no le falte la educación de tu palabra, la enseñanza de tu palabra, para que a Naomi no le falte lo necesario en cuanto a educación, en cuanto, Señor, a alimentación, en cuanto a cuidado, que ella reciba lo mejor, Señor, de parte de sus seres queridos. Señor, guárdala, cuídala, ampárala, que ella pueda crecer bajo tu gobierno, bajo tu cobertura. Que la voluntad del hombre, que la voluntad del diablo no se realice en la vida de Naomi, sino que tu perfecta y gloriosa voluntad sea la que prevalezca sobre esta criatura. Señor, oramos por su madre, que tiene la responsabilidad grande, Señor, de cuidar de esta criatura, de esta bendición. Señor, que lo haga con amor, que lo haga con respeto, que lo haga, Señor, con sinceridad, que lo haga, Señor, de todo corazón, para que Naomi reciba lo necesario y sea una criatura útil el día de mañana a su familia, a la sociedad y por sobre todo que sea útil en tu obra, Señor. Oramos por su vida, bendecimos su vida en el nombre de Jesús. Y Señor, que cuando ella pueda tomar decisiones por sí sola, llegue a la mayoría de edad, ella se pueda inclinar ante tu presencia y sea una sierva tuya, que sea una hija tuya, que honre tu nombre y que, Señor, pueda pelear también por una salvación y una vida eterna en el nombre de Jesús. También en esta mañana oramos por los padrinos, que tienen, Señor, el privilegio, pero también la responsabilidad, Señor, de actuar si fuera necesario, que cuando mamá, Señor, ya no pueda, Señor, los padrinos tengan el privilegio y tengan también, Señor, la decisión de intervenir a favor de Naomi. Señor, guarda sus vidas, protégelos, ampáralos, y que también los padrinos puedan contribuir para que Naomi reciba también tu palabra y tu enseñanza. Señor, guárdala, protégela, cuídala de todo plan de las tinieblas, Señor, de todo plan y propósito del enemigo y sus demonios. Señor, que solamente tu voluntad prevalezca sobre Naomi, sobre la vida de su madre, sus parientes, sus abuelas, sus tíos y también sobre los padrinos. Señor, estas cosas oramos y estas cosas pedimos y desde ya te damos gracias porque tú eres, Señor, el que hace todas las cosas y por tu voluntad, Señor, Naomi ha venido a este hogar, a esta familia. Toda honra y toda gloria para ti. Oramos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le damos fuerte aplauso? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios añada bendición sobre la vida de Naomi y también sobre todos sus seres queridos. En esta mañana, como habíamos quedado en un acuerdo, vamos a volver a hablar un tema que nos compete a todos, ¿ok? Los chicos pueden pasar a su clase. Si hay criaturas que pueden ir a su clase, pueden pasar. Habíamos hablado. Sí. Antes de final quisiera pedir oración por la vida de nuestra hermana, de nuestra hermana Coti. Ella ayer está internada en la familia que se le puede incubar y que Dios pueda ayudar a la vida de esta persona. Okay. Hilda Sosa. ¿Cómo? Hilda Sosa. Hilda Sosa. Amén. Oramos por Hilda Sosa. Dios Todopoderoso, una vez más, en el nombre de Jesús, nos acercamos ante tu presencia y en esta oportunidad queremos interceder por la vida de Hilda. Tú conoces, Señor, a esta mujer. Tú sabes, Señor, la situación que ella está atravesando, sus familiares. Señor, por favor, ten misericordia. Ten misericordia.
misericordia, Dios. Y dale una oportunidad para que se vuelva a recuperar. Y que te conozca a ti, Señor. Y que conozca a tu Hijo Jesucristo. Y sea, Señor, una hermana nuestra y una ciudadana del cielo. Pero, Señor, te pedimos misericordia, clemencia, en el nombre de Jesús. Señor, dale salud, que se vuelva a recuperar más. Todo queda sujeto a tu voluntad. Señor, gracias porque podemos contar contigo. También fortaleza, ánimo para sus parientes que seguramente están desesperados, angustiados. Señor, dale paz en sus corazones y que se depositen en tu presencia. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Efesios, por favor, rápidamente. El libro de Efesios, capítulo 2. Habíamos quedado que íbamos a ir tocando algunos temas específicos para la enseñanza de la iglesia, definir un poco también las doctrinas. Y Efesios capítulo 2, versículo 8, quiero leer rápidamente, hermano, todavía no vamos a entrar en el mensaje. Efesios 2, capítulo 8 y 9 dice así, lo leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. El apóstol Pablo dice, porque por gracia sois salvos. Habíamos hablado, hermanos, de las sectas, habíamos hablado también el domingo pasado de lo legalista, pero hoy quiero hablar de la gracia. La palabra dice que por gracia somos salvos. Y esto es por medio de la fe. Yo creo en Jesús, le acepto como Señor y Salvador, y yo accedo a la salvación por gracia. Gracia quiere decir regalo. Regalo inmerecido, dicen algunos, pero en realidad la traducción original de gracia es regalo. O sea que la salvación de nuestra alma a través de Jesucristo es un regalo. No lo merecíamos, pero Él nos regaló la gracia, la salvación en la cruz del Calvario. Y después el apóstol Pablo añade algo y dice, esto no es de vosotros. No es de ustedes. Ustedes no pueden hacer nada para adquirir la salvación. Es un don de Dios. Y no es por obra, no es por lo que yo haga. No es por eso. La salvación dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Porque si no, alguien merecería más que el otro. Yo estoy haciendo más, entonces yo merezco más salvación. Pero no es por obra. Pero lastimosamente se ha malinterpretado el tema de la gracia. Y habíamos tocado un poquito el domingo pasado esto, que muchos creen que porque estamos bajo la gracia podemos pecar deliberadamente, y no es así. El mismo apóstol Pablo también recalca esto, de que porque estamos bajo la gracia vamos a pecar de ninguna manera. Entonces muchos están usando la gracia como un pretexto para un libertinaje, y muchos me entienden. Entonces yo estoy bajo la gracia, entonces no estoy condenado. No es tanto así. Porque Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, sino vine a cumplirla. ¿En qué sentido? Porque por la ley nadie se iba a salvar, ni nosotros. Por la ley no nos vamos, no, es imposible. No vamos a poder cumplir. Entonces Jesús vino a cumplir la ley por nosotros y nos regaló la salvación. ¿Estamos entendiendo? Él cumplió la ley. Él dijo, yo vine a cumplir por ustedes. Y nos regaló. Porque si no, hermano, y yo sé que me van a entender, muchos dicen el diezmo y la ofrenda, y discúlpeme que hable de eso, pero un ejemplo que vamos a usar es del tiempo de la ley. Pero ¿y matar? Es el tiempo de la ley. Robar es el tiempo de la ley. Mentir es el tiempo de la ley. ¿Por qué, hermano, sacamos lo que nos conviene nomás y no sacamos lo que no nos conviene? Porque usted está bajo la gracia, usted no diezma y ofrenda, perfecto. Pero usted no puede matar porque se va a ir preso y se va a ir al infierno.
Entonces muchas veces la gracia mal interpretada, mal aplicada, hermano, nos lleva a pecar deliberadamente. Entonces sacamos algunas leyes y otros dejamos, pero hermano, la ley sigue vigente. Usted no puede matar, usted no puede robar, usted no puede mentir, usted no puede desear a la mujer de su prójimo, usted no puede hacer un montón de cosas. Entonces la gracia es solamente para salvación. Eso quiero que entiendan. La gracia es un regalo de parte de Dios a través de Jesucristo, cuando Él vino a cumplir la ley que nosotros no íbamos a cumplir ni nunca, ni Israel pudo cumplir, para salvación. Es solamente la gracia es para salvación. No te hace libre de la ley que te dice no matarás, no hurtarás. Entonces, hermano, la gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios para salvación. Nos saca toda la ley de Dios. Y de hecho que de eso vamos a hablar un poquito en esta mañana. Amén. Pero a modo de entender un poco qué es la gracia. Es un regalo de parte de Dios a través de Jesucristo para salvación. Para salvación. No es para otra cosa. No anula las otras leyes. Porque si no, hermano, íbamos a andar todos armados y a quien macanea le metemos un tiro, ¿verdad? Total, estamos bajo la gracia, ¿verdad? Pero no es así. Amén. Oramos y vamos a la palabra. Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos gracias por el privilegio que tenemos de poder estar en tu presencia. Hemos adorado tu nombre. Te hemos dado gracias por esta criatura hermosa. Lo hemos presentado, Señor, bajo tu cuidado, bajo tu protección. Pero en esta hora, Señor, queremos meditar en tu santa y poderosa palabra. Señor, habla que tu pueblo escucha. Habla que tu siervo escucha. Por favor, Señor, una vez más, bendícenos, edifícanos, levántanos, sánanos, libéranos a través de tu santa y poderosa palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Es interesante, hermanos, muy interesante, cuando uno lee las cartas a las iglesias en el libro de Apocalipsis. Cuando Juan recibe la revelación de parte de Jesucristo, que Dios el Padre le había dado a Jesús. Jesús dice que lo envía a su siervo Juan a través de sus ángeles. Juan lo recibe y Juan empieza a escribir el Apocalipsis. Y en el capítulo 2 encontramos las cartas a las iglesias. Pero qué interesante, hermanos, es si usted lee que la primera carta enviada a la iglesia de Éfeso empieza diciéndole que le envía a Jesucristo y le empieza a decir un montón de cosas, de lo bueno, de lo que está sufriendo, de lo que está pasando. Pero en un momento dado dice la palabra, léalo en su casa, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Con la primera iglesia, la primera carta, comienza Dios reclamándole a la iglesia que ha dejado su primer amor. Ya dentro de poco me van a ver otra vez con ese que se cuelga carne. Amén. Y para entender un poco, hermano, y dar la introducción al tema de esta mañana, no es que Dios le dice a la iglesia en esta mañana, Cordero y León, no es que Dios no te dice, mi hermano, mi hermana, que no puedes amar. ¿Cuánto aman a su esposa? Le amamos a nuestra esposa. Amén. Amén. ¿Cuánto aman a su esposo? Hermana, levanten también la mano, por favor. No nos hagan pasar vergüenza. Las mamás aman a sus hijos. Y los hijos también amamos a nuestras madres. Y viceversa. O sea que el amor no está prohibido por Dios. De hecho que la Biblia dice que Dios es amor. Hay gente que ama su trabajo. Yo he escuchado de gente que dice: pastor, amo mi trabajo.
porque es el trabajo que yo deseaba tener, que me da tiempo para mi familia, que me da tiempo para la iglesia, que me da tiempo para mí mismo y encima me hace ganar dinero. Amo mi trabajo. Otro dice, yo amo mi vehículo, porque nunca me dejó en la calle. Para los que aman su vehículo. Y hay algo siempre que amamos, pero Dios nunca prohibió que amemos algo. Lo que Dios reclama es que ese amor que tenemos a ciertas cosas no tiene que interferir con el amor a Dios en primer lugar. Dios lo que le reclama a la iglesia, hermanos, es que el amor hacia Él tiene que estar por sobre todos los otros amores que tenemos con minúsculas. Yo puedo amarle a mi esposo, yo puedo amarle a mi esposa, puedo amar a mi familia, puedo amar un montón de cosas, pero Dios tiene que estar por sobre todo eso. Eso es lo que Dios reclama a esta iglesia. Has dejado tu primer amor. O sea que Dios sencillamente está diciendo, yo soy número uno. No voy a ser ni 2, ni 3, ni 4. ¿Soy uno o no soy? Así es Dios. Y muchas veces, hermanos, no hemos entendido esto. Que Dios sigue reclamando a su iglesia que ha dejado su primer amor. Está hablando de que sobre todo lo que amamos tiene que estar Dios en primer lugar. Sencillamente eso es lo que Dios reclama. Y ustedes saben, hermanos, que amarle a Dios en primer lugar trae tremendo beneficio para nuestra vida. De eso vamos a hablar en esta mañana. Así que prepara tu corazón y vuelve a tu primer amor. Vuelve a ponerle a Dios en primer lugar. Vuelve a amarle a Dios por sobre todas las cosas que estás amando y que es bueno amar. Pero Dios te dice, yo necesito tomar el primer lugar. Yo necesito ser el centro de tu corazón, el centro de tus sentimientos, el centro de tus emociones. Dios siempre se identificó como el primero en la vida de su pueblo y de su iglesia. Y tenemos que hacer un poco de historia. Dios elige a un pueblo, lo saca de la esclavitud, le lleva a un lugar y en ese lugar Dios le da los mandamientos, que la mayoría de los que estamos aquí ya lo hemos aprendido de memoria. Cuando yo hacía catecismo en la capilla San Pedro, algunos conocen, hacia Huacarata, yo ya había aprendido los 10 mandamientos de memoria, la mayoría lo conocemos hoy. Y si no lo conoce, hermano, está ahí en Éxodo y también vuelve a repetirlo en el Nuevo Testamento. Pero hermanos, Dios lo primero que le da a su pueblo, a quien le elige, le da mandamientos. Pero resulta ser que de los 10 mandamientos, el primero comienza con ¿qué, hermano? ¿Con qué comienza? Amarás a Dios. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. O sea que Dios se identifica con su pueblo y le dice, yo necesito ser el número uno en medio de ustedes. Yo les saco de la esclavitud. Yo les prometo esto. Yo voy a hacer esto con ustedes. Yo voy a completar la obra. Pero yo necesito ser el primero. Dios siempre se identificó como el primero y siempre exigió estar en el primer lugar. Entonces comienzan los mandamientos diciéndole Dios a su pueblo, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Podés amar un montón de cosas, no está prohibido, hermana, podés amar, pero por sobre ese amor que tienes sobre ciertas cosas en la vida, el amor a Dios tiene que estar en primer lugar. Eso Dios pide, eso Dios exige. Y lo llamativo es, hermano, que Dios no negocia eso. No te dice, bueno, si amás más a tu esposo, y bueno, ¿qué voy a hacer? Me quedo segundo. No, Dios no dice así. Dios dice, o soy el uno o no. O soy el uno o no. Y Dios exigió eso a su pueblo. Y la palabra dice que Dios no cambia.
¿Qué quiere decir eso? Que Dios sigue exigiendo eso hoy para su pueblo, para su iglesia. Ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Y para entender esto, hermanos, yo quiero leer con ustedes lo que trajeron sus Biblias. Isaías, el libro de Isaías. El capítulo 41, libro de Isaías, capítulo 41. ¿Por qué Dios exige el primer lugar? Porque muchos le van a decir, ¿por qué Dios pide el primer lugar? Porque es Dios, porque Él creó, no, pero ¿por qué? Isaías 41 nos va a dar a entender algo de por qué Dios pide el primer lugar. Versículo 1 del capítulo 41 de Isaías dice así: escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que lo siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió, pasó en paz por caminos por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Amén. ¿Saben qué quiere decir esta palabra, hermano? Isaías, el profeta, le dice al pueblo: yo le voy a hacer una pregunta, vengan acá, vamos a ponernos de acuerdo. Y le junta al pueblo y le dice a Isaías: díganme, ¿de dónde viene tu bendición? El hijo que tienes. Y le vamos a preguntar a Raquel, la hija hermosa que Dios le concedió, ¿de dónde vino? ¿De la voluntad del hombre? ¿De la voluntad de una mujer? Sí, cierto, el hombre y la mujer se pueden poner de acuerdo, pero Dios es el que da el concebir una criatura. ¿De dónde viene, hermano, tu bendición? Todo lo que tú tienes y lo que yo tengo, ¿de dónde vino? ¿Lo logré yo con mi esfuerzo? Sí, puede ser. Pero ¿quién te dio la salud? ¿Quién te dio la sabiduría? ¿Quién te dio la habilidad y la destreza? ¿De dónde vino eso? Vino de arriba. Eso es lo que Isaías le está reclamando al pueblo. Todo lo que ustedes tienen y todo lo que ustedes lograron, ¿de dónde vino? ¿Quién lo hizo? Y a lo último él responde, dice: yo, Jehová, el primero. Yo fui el que hizo todas las cosas. Hermanos, si podemos entender en esta mañana que todo lo que tenemos y que todo lo que somos y lo que vamos a hacer es gracias a Dios, hermano, yo creo que nos vamos a arrodillar delante de Él y le vamos a dar honra y gloria al Todopoderoso. Porque, hermano, todo lo que usted tiene vino de Dios. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted alcanzó, vino de Dios. La familia que usted tiene, la casa que usted tiene, la esposa que usted tiene, los hijos que usted tiene, todo vino de Dios. Y Isaías le confronta al pueblo y le pregunta: ¿de dónde vino? ¿Quién les entregó a los enemigos? Porque Israel tenía tremendos enemigos, ejércitos mucho más grandes y mucho más poderosos que ellos. Pero ellos iban avanzando, ellos iban conquistando, ellos iban, hermanos, tomando la tierra que Dios les había entregado. Pero no por su fuerza, sino con la fuerza de Dios. Entonces necesitamos entender en esta mañana, hermano, que todo lo que tenemos y lo que somos vino de Dios. Y todavía hay cosas grandes que Dios va a dar a su pueblo y a su iglesia. Pero tenemos que entender que Él fue el que nos dio. Por eso Él dice: yo, Jehová, el primero.
y yo Jehová con los postreros. Estuvo con el pueblo de Israel, le dio victoria, hoy está con la iglesia dándole victoria a la iglesia. O estamos en derrota, hermano. Yo estoy en victoria. Y mi victoria no depende de lo que tenga o deje de tener. Mi victoria viene porque tengo paz en mi corazón. Y tengo mi nombre escrito en el libro de la vida. Y eso vale mucho más que todo. Entonces Dios le confronta a este pueblo a través de Isaías. Y le hace recapacitar. Diciéndole, ¿de dónde? ¿Quién hizo? ¿Quién abrió? ¿Quién llamó? ¿Quién acomodó? ¿Quién puso? Por eso, hermano, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que tener la certeza de que pase lo que pase, está bajo la voluntad de Dios. Si usted fue llamado por Dios, si usted fue sellado por el Espíritu Santo, si usted tiene a Cristo Jesús en su corazón, hermano, Dios tiene el control en su vida y en su entorno. Y lo que suceda va a suceder bajo la voluntad del Todopoderoso Dios. Porque dice la palabra que Él es el que hace todas las cosas. Y Dios tiene el control. Dios tiene el control. Nos desesperamos, sí. Nos angustiamos, sí, porque somos seres humanos con sentimientos. Pero nuestro espíritu se vivifica. Pablo decía, aunque este hombre exterior se va desgastando, porque Pablo era abofeteado, tenía hambre, no tenía dónde dormir, le perseguían, le querían matar, le azotaban, le metieron preso, le garrotearon. Y él exteriormente se iba desgastando. Oye, desanimado. Dos se ve la iglesia, dos puras y se ve, claro que se fue debilitando él, pero él dijo algo, pero mi hombre interior se va fortaleciendo en el espíritu. Mi hombre interior, lo de adentro, se va fortaleciendo en el espíritu. Sí, hermano, pasamos momentos difíciles, claro que sí, porque estamos en el mundo, pero nuestro espíritu se va fortaleciendo en la presencia del Señor. Y tarde o temprano, Dios va a acomodar todas las cosas nuevamente. Y vamos a ver su mano de poder que nunca nos soltó. Aunque a veces pensamos que Él nos soltó y nos abandonó, Él nunca te soltó. Él tiene el control y Él te tiene tomado de tu mano derecha. Y Él te va a volver a levantar, dice la palabra. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo te recogeré, dice la palabra, y yo te levantaré. Muchas veces, hermanos, fallar, ya de tú, ya de su, ya de hermano, ya de pariente, ya de vecino, ya de patrón, todo, pero Dios no te va a fallar. Dios no te va a fallar. Él dice, yo te voy a volver a levantar. Y esta pregunta, ahora sí entramos en el mensaje. Esta pregunta le hicieron a Jesús. Jesús aparece en el escenario del pueblo de Israel cuando los romanos estaban gobernando. Y ya había religiosos, gente que estaban en el templo, que eran los fariseos, los saduceos, los escribas, que estaban ministrando el templo, que eran conocedores de la palabra. Aparece Jesús en el panorama cristiano, por decirlo así. Y Jesús empieza a enseñar, y sus enseñanzas no eran normales. Las enseñanzas de Jesús eran tan llamativas que la gente se admiraba de la enseñanza de Jesús. Y empezó la gente a seguirle a Jesús. Y posiblemente los religiosos empezaron a perder gente. Posiblemente los religiosos dejaron de ser famosos, porque apareció alguien que llamaba la atención por su enseñanza y por lo que decía y por lo que manifestaba. Y en un momento dado le agarran a Jesús y le preguntan: lo que tú hablas son cosas muy tremendas. Le dicen, quiero que hablan conmigo su Biblia, San Marcos. Le dicen a Jesús: lo que tú hablas son cosas tremendas. Y le hacen una pregunta a Jesús, los que estaban ahí. San Marcos capítulo 12.
capítulo 12 de San Marcos, versículo 28 en adelante. San Marcos capítulo 12, versículo 28 en adelante. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Luego sigue el relato. Pero viene uno de los religiosos y le pregunta a Jesús sobre los mandamientos. Y le pregunta específicamente cuál es el más importante de todo. Y Jesús le responde, sacado de Éxodo, capítulo 20, versículo 3 en adelante. Y Jesús le dice, este es el primer mandamiento y el principal, el más importante de todo. Amarás al Señor, le servirás con toda tu mente, fuerza. No hay otro mandamiento más grande que este. Entonces, Jesús sencillamente, hermanos, en el Evangelio según San Marcos, está confirmando lo que Dios ya había hablado a su pueblo a través de la tabla de la ley, pero también a través de Isaías, lo que leímos, que Él necesita ser el primero, que Él necesita tomar el primer lugar, que Él tiene que ser el número uno en la vida de la iglesia y en la vida del cristiano. ¿Para qué, hermano? Para que las cosas empiecen a cambiar a nivel personal, familiar, eclesiástico, pero también en las otras áreas que necesitamos vivir como seres humanos, como parte de la sociedad que nos mira y está atento a lo que sucede con nosotros. Y quiero tomarme 3 ejemplos, hermano. ¿De qué beneficio tenemos cuando Dios toma el primer lugar en nuestra vida? Porque algunos me van a preguntar, bueno, está bien, no hay problema que Dios sea el primero en mi vida, pero ¿qué recibo yo? ¿Qué beneficio recibo yo si Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida? Y hay muchos beneficios. Hay muchos beneficios. Pero quiero comenzar, hermano, con el primero. Con el primero. Dice la palabra que cuando estos 3 jóvenes estuvieron en Babilonia, y por tenerle a Dios en primer lugar, por tenerle a Dios como el centro de sus corazones, fueron condenados a ser tirados en el fuego, en el horno de fuego. Ustedes saben de quién estoy hablando: Sadrach, Mesach y Abed-nego, que eran jóvenes que fueron llevados cautivos, a quienes se les enseñó la lengua de los caldeos, a quienes se les enseñó cómo tenían que servir en el palacio, qué tenían que hacer, qué no tenían que hacer. Pero llegado un momento se les exigió que doblasen rodillas delante de aquella imagen, y ellos dijeron no, porque Dios está en primer lugar en nuestra vida. Y fueron condenados a ser echados en el horno de fuego, y conocemos la historia. Y fueron echados, dice, pero ¿qué pasó con ellos? Cuando el rey que estaba miró, dice, adentro del horno, vio a alguien que estaba caminando con ellos, como parecido al Hijo del Hombre, dice. Y cuando salieron, dice que ni un cabello de ellos se quemó. Ese es el beneficio, hermano, de tener a Dios en primer lugar. Que aunque, hermano, te condenen a algo que posiblemente te va a costar la vida, Dios va a caminar contigo en ese lugar y nada te va a suceder, porque Dios dice que va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces, el primer beneficio, hermano, Dios
se va a encargar de defenderte si tú le tienes en primer lugar. No importa, hermano, lo que hayan planificado para tu vida, Dios se va a encargar de pelear por ti. Y aunque estés en el fuego, no te quemarás. Y aunque las aguas te aneguen, dice la palabra, no te vas a ahogar. A veces el agua está atascada, ¿verdad, hermano Alejandro? ¿Verdad, mi hermano? A veces el agua está atascada y nos hundimos. Y nos hundimos, y ya no hay para más, nos hundimos. Pero la palabra dice, no te vas a ahogar, no te vas a quemar, no te anegarán las aguas, dice. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control sobre todas las cosas. Cuando le tenemos a Él en primer lugar, Dios se va a encargar, hermano, de caminar con nosotros en el fuego y también en el agua. Y cuando Él está con nosotros, hermano, la victoria está segura. La victoria está segura. Otro ejemplo de cuando le tenemos a Dios en primer lugar. Cuando le tenemos a Dios en primer lugar. Y le damos a Dios en primer lugar. Pedro, la palabra enseña que era un pescador de profesión. Era un experto. Él sabía qué se tenía que hacer, qué carnada se tenía que usar y dónde se tenía que tirar la red. Toda la noche no pescó nada. Conocemos esto. Y dice que él estaba en la orilla lavando las redes, posiblemente cansado, posiblemente con hambre, posiblemente estaba de mal humor. ¿Cuántos suelen estar de mal humor? No levanten la mano. Cuando las cosas no salen, hermano, generalmente ya te pireba ahí. Déjale nomás, no le vaya nomás a hablar porque se le va a pasar. Porque si te va en ese momento, posiblemente va a volar la zapatilla, el plato, algo va a volar. Entonces déjale nomás. Y Pedro estaba en esa situación, me imagino. Toda la noche no sacó nada. Pero da la casualidad, hermano, y esto es impresionante. Hay alguien que aparece siempre en los momentos difíciles. Para cuando todo está complicado, cuando ya no hay salida, Él aparece. Porque Él tiene la solución siempre. ¿Quién apareció, hermano, en la playa? Jesús. Cuando Pedro no quería hablar con nadie, cuando Pedro quería dormir solamente, lo que Pedro quería hacer, hermano, es doblar las redes e irse a su casa, aparece Jesús. Hermano, en los momentos difíciles siempre va a aparecer el Señor. Siempre va a aparecer Dios. Nunca te va a abandonar, hermano. Nunca te va a dejar en esa situación. Y dice que aparece Jesús. Y le dice a Pedro, quiero subirme a tu barca. Y quiero que te alejes un poco de la costa. Porque yo quiero seguir enseñando la palabra. Porque Jesús enseñaba la palabra, predicaba la palabra. Y una multitud venía atrás de Él. ¿Por qué Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, yo sé tu situación? ¿O acaso Jesús no sabía? Pedro, yo sé tu situación, no sacaste nada, tenés hambre, desocupan de pirebaría. Yo sé tu situación. Y yo vengo, Pedro, toma 10 millones de guaraníes. ¿Por qué Jesús no arrancó por ahí, hermano? ¿Por qué no le solucionó primero su problema y después la predicación? ¿Por qué Jesús vino y le dijo, yo necesito usar tu barca para predicar? Porque, hermano, la enseñanza es que siempre Él te va a pedir el primer lugar. Siempre, hermano, las cosas empiezan por las cosas de Dios, no por las cosas materiales. Primero todo empieza por honrarle a Dios. Y luego, ¿qué dice la palabra? Las añadiduras vendrán. Dios le dice, Jesús le dice a Pedro, yo necesito subirme a tu barca y predicar la palabra. Accedió Pedro, cansado, todo accedió. Dice que Jesús enseñó la palabra, predicó la palabra y luego le dijo, boga mar adentro y vuelve a tirar la red. Hermano,
La bendición de Dios viene después de que Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida. Dios no comienza con la bendición. Dios comienza, hermano, tomando el primer lugar en nuestra vida. Y luego te va a bendecir. Luego te va a solucionar. Luego te va a dar la salida. Pero Él te va a pedir, hermano, el primer lugar. Posiblemente Pedro amaba su barca, porque cuando eso todavía no había Land Cruiser, ¿verdad? Pero el vehículo Land Cruiser de esa época era la barca de Pedro. Dios le pide lo que él más amaba, lo que él más cuidaba, su barca. Dios te va a pedir el primer lugar. No sé qué es lo que más amas, hermano, pero Dios te va a pedir eso. Dios te va a decir, yo necesito usar eso. Y luego te va a solucionar tu problema. Luego te va a dar la bendición. Y vaya que le dio la bendición, hermano, porque dice que no pudieron sacar más la red. Tuvieron que llamar a otras barcas para que vengan a ayudarle, porque era la cantidad de peces que había sacado, era impresionante. Y así es Dios cuando toma el primer lugar. Cuando Dios toma el primer lugar, hermano, Él va a darte la bendición que necesitas. Él va a darte la bendición. Porque muchas veces nosotros hacemos el esfuerzo y no lo conseguimos. Pero cuando le damos el primer lugar a Dios, Dios se encarga también de darte lo que necesitas. Ocúpate de lo mío y yo me ocuparé de lo tuyo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabra? Entonces, hermano, Dios siempre va a aparecer en los momentos difíciles, y en los momentos difíciles te va a decir, necesito tomar el primer lugar en tu vida. Y a veces cuando estamos en esa situación no queremos saber nada de nadie, y a veces ni aún de Dios. Pero Dios va a aparecer y te va a decir, yo necesito subir a tu barca. Yo necesito subir a tu barca. A tu vida necesito entrar. Tomar el primer lugar. Y luego yo voy a hacer la obra para completar. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Amén. Amén. Dios es así. Dios es así. Él necesita tomar el primer lugar para que Él también se pueda glorificar en nuestras vidas. Situaciones difíciles vamos a tener, pero si Dios está con nosotros, hermanos, vamos a salir adelante. Si Dios está con nosotros, vamos a salir adelante. Dice la palabra que Daniel, otro de los ejemplos, Daniel dice que también fue llevado esclavo. Y conocemos la historia de Daniel, un hombre de Dios. Pero en un momento dado le quisieron prohibir que ore. Y sacaron un edicto para que Daniel deje de orar. Y Daniel siguió orando. Entonces el edicto decía que cualquiera que desobedecía ese edicto tenía que ser lanzado en el foso de los leones. Y fue lanzado. Pero el rey, que le amaba a Daniel, porque el rey de alguna u otra forma sabía que él era un siervo de Dios, dice que temprano se va a ver si los leones le comieron a Daniel. ¿Y qué pasó, hermano? Dice que un ángel del cielo bajó y cerró la boca de los leones. Cuando Dios ocupa el primer lugar, aunque haya oposición, aunque la gente quiera hacerte callar, hermano, sigue honrándole a Dios. No dejes de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Va a haber gente que se va a levantar para que deje de hacer lo que estás haciendo. Pero no lo dejes. Sigue haciéndolo. Aunque te lancen, hermano, en un lugar donde posiblemente, según la vista humana, te van a destruir, Dios va a estar contigo en ese lugar. Y cuando Daniel salió y el rey vio aquello, sacó otro edicto. Y Daniel fue honrado por Dios. Hermanos, muchos están dejando de hacer lo que el Señor le encomendó hacer por las amenazas, por los edictos. Pero Dios te dice en esta mañana, mi hermano, mi hermana, sigue haciendo lo que Dios te encomendó hacer. Tenle a Dios en primer lugar. No importa la amenaza, Dios te va a honrar tarde o temprano. Y en medio de esos leones, Dios va a cerrar la boca de los leones. Y no te van a tocar, no te van a dañar. Primer lugar, tenerle a Dios en primer lugar. Tenerle a Dios en primer lugar. Elías
el hombre de Dios que bajaba fuego del cielo, en un momento tuvo una depresión y él quería morirse. De esto ya hablamos varias veces. Quítame la vida, le dijo a Dios. Ya no quiero vivir porque me persiguen, no tengo que comer. Le decía un predicador en estos días que la sequía duró 3 años y medio en la tierra. Y decía este predicador que a Elías los cuervos le llevaban pan y ¿qué? Carne. O sea que él se pasó comiendo 3 años y medio hamburguesa. ¿O no? 3 años y medio jugó hamburguesa. No sé cómo no se murió este hombre, porque la hamburguesa no es tan... no alimenta tanto, ¿verdad? Y posiblemente él quería comer otra comida. Dios le dice, vete hacia Sarepta, porque yo ya le he dado orden a una viuda que te sostenga. Llega a ese lugar y esta viuda dice que estaba recogiendo leña para cocinar de lo poco que ya tenía. Iba a hacer una tortillita, lo último, y después terminaba todo. ¿Cuántas veces estamos en esa situación, hermanos, donde parece que acá termina la historia? De esta ya no me salgo, de esta no hay nadie que me salve. Te vino ya la demanda, te cortaron la luz, para gas, se sacaron el hielo, se agujereó la heladera. Y ahí terminó todo. Pero aparece el siervo de Dios, Elías, el ungido de Jehová. Y le dice a esta mujer qué iba a hacer. Y le dice, voy a preparar una tortita para mí y para mi hijo, y luego nos morimos de hambre. ¿Qué le dijo Elías a esta mujer? Prepárame a mí primero. Y muchas veces no entendemos que Dios necesita el primer lugar. Está hablando de que Dios, en medio de las necesidades y en medio de la escasez, igual tiene que ser el primero. Igual tiene que ser el primero. No solamente cuando todo está bien, no solamente cuando tenemos la heladera llena y la billetera que no entra en el bolsillo, no, también cuando hay escasez, Dios necesita tomar el primer lugar. Entonces Elías le dice, prepárame a mí primero. Él estaba diciendo, Dios primero, Dios primero, Dios el primero, y luego va a venir la solución. ¿Y qué pasó cuando la viuda le dio primero a Elías? Que simbolizaba a Dios, representaba a Dios. Dice que la harina no faltó en la tinaja y que el aceite no faltó. Mandó traer recipientes de los vecinos, de los parientes, de los amigos, y cuando terminó los recipientes para llenar, terminó el aceite. Esta viuda pagó todo lo que debía, y con el resto que le sobró dice que volvió a subsistir con su familia. Entonces, hermanos, necesitamos ponerle a Dios en primer lugar, aún cuando las cosas están complicadas. Cuando las cosas no están saliendo como nosotros queremos que salgan, Dios necesita tomar el primer lugar. Esos son los beneficios de tener a Dios en primer lugar. Cuando Dios está en primer lugar, no le vamos a negar nada a Dios. Nada. Dios le dice a Abraham, yo necesito que tú me sacrifiques a tu único hijo, a Isaac. Tanto Abraham oró, tanto se plagueó, tanto le cuestionó a Dios, que Dios le dio un hijo. Y seguramente Abraham era el hombre más realizado en ese tiempo, porque tuvo un hijo soñado, uno solito.
a quien le dio todo su amor, posiblemente le dio todos los beneficios, le dio todos los cuidados, pero ahora Dios le dice: yo quiero que me sacrifique tu hijo. Y porque Abraham le tenía a Dios en primer lugar, él no dudó. La Biblia no dice, no relata, no contempla que él se haya entristecido, ni que él haya dicho no. Dice que él preparó el asna, preparó la leña, preparó el cuchillo y le llevó a su hijo y se fue. Y déjenme decirle, hermano, algo. Si Dios no intervenía, él le iba a sacrificar a su hijo. Si Dios no intervenía en ese momento, Abraham le iba a sacrificar a su hijo, porque él le tenía a Dios en primer lugar. Cuando le tenemos a Dios en primer lugar, hermano, nada le negamos a Dios, todo le entregamos a Él. Pero sucede lo sobrenatural, que dice que cuando él levantó el cuchillo, dice que un ángel le habla y le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque he aquí que Jehová ha probado tu corazón, ha probado tu fidelidad. Dios sabe que Él ocupa el primer lugar en tu vida. Y dice que al instante, dice que vino un carnero y se enredó en la ramada, y agarraron ese animal y lo sacrificaron a Dios. Dios siempre va a proveer, hermano, cuando nosotros no le negamos nada a Dios. Y hoy necesitamos entender en esta mañana que Dios necesita volver a tomar el primer lugar. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que has dejado de tenerme a mí en primer lugar. Y tenemos que reconocer en esta mañana, yo como pastor también, que le hemos puesto a Dios en segundo o en tercer lugar. Y necesitamos en esta mañana volver a ponerle a Dios en primer lugar, por sobre todos los amores que tenemos. Amor al trabajo, amor a la esposa, amor a los hijos, amor, no importa qué. Dios no prohíbe eso. Necesitamos amar, porque Dios es amor y puso en nosotros también esa virtud de amar. Pero por sobre ese amor tiene que estar Él, el amor a Dios por sobre todas las cosas. Y dice que Abraham iba a sacrificar, pero Dios apareció y le dijo: ya he probado tu corazón y sé que estoy en el primer lugar, por eso no me has negado a tu hijo. Y quiero terminar con esto, hermano, para volver a casa. Cuando le tenemos a Dios en primer lugar, nuestras expectativas también cambian. Y quiero referirme a un pasaje del Antiguo Testamento. Cuando Dios promete a Israel una tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel, ellos llegaron a ese lugar. Y dice que Moisés eligió a 12 espías, ¿conocen esto? Para que vayan a reconocer la tierra que ellos iban a tomar y que Dios le había prometido y que Dios le iba a entregar. Se van estos 12 espías y vuelven a dar la información. Y había sido que en esos lugares había gigantes, habían ejércitos poderosos. Entonces vinieron los 10 a dar el informe y dijeron: Dios se equivocó. Oye, cállate ya. Es imposible entrar en ese lugar, porque encima que son ejércitos poderosos, son gigantes. No vamos a poder entrar en ese lugar. Por más que Dios lo haya dicho, es imposible, porque humanamente era imposible. Pero había 2. 10 dijeron no, pero 2 dijeron: es pan comido. Josué y Caleb. Josué y Caleb dijeron: pan comido. Son gigantes, pan comido. Ejército poderoso, pan comido. Porque cuando le tenemos a Dios en primer lugar, nuestra expectativa cambia.
Por más que la pareciera ser que está negro la situación, nosotros podemos decir, Dios me va a sacar de esta. Dios me va a bendecir. Yo voy a salir de esta situación. Yo voy a volver a ser feliz. Yo voy a volver a ser un hombre, una mujer de bien. Yo voy a predicar la palabra. Yo voy a servirle a Dios. Aunque todo parezca negro, yo me voy a volver a levantar. Porque cuando le tenemos a Dios en primer lugar, nuestra expectativa cambia. Cuando Eliseo asume el liderazgo como profeta de parte de Dios, dice que en un momento dado el ejército de Asiria le rodea a Eliseo y a su siervo. El ejército de Asiria le rodea. Eran miles de soldados. Se despierta a la mañana temprano el siervo y ve al ejército y dice, hoy morimos. Se termina acá nuestro ministerio de profeta y yo como siervo, acá termina, porque estamos rodeados. Entonces Eliseo le dice a Dios, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. Y dice que Dios abre los ojos espirituales del siervo de Eliseo y él puede ver el ejército celestial. Para que Eliseo le dice, para que él pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. A veces, hermano, el ejército que nos rodea es grande, en gran manera. A veces el problema que nos rodea es grande, en gran manera. A veces la situación es grande. Pero Dios te dice en esta mañana, si yo ocupo el primer lugar, vas a darte cuenta de que son más los que están contigo que los que están con el mundo. Y necesitamos tener esta expectativa. Cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, nuestra visión cambia, nuestra expectativa cambia, nuestra forma de ver la vida cambia. Y podemos decir, yo voy a salir de esta porque Dios está conmigo. Y si Dios está con nosotros, la Biblia dice, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Entonces en esta mañana quiero dejarle con estas palabras. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Este es el primero y grande mandamiento, porque Dios necesita ocupar nuevamente el primer lugar en nuestra vida y las cosas van a empezar a cambiar. En la vida de Pedro cambió todo, solucionó su problema. En la vida de la viuda cambió todo. En la vida de estos tres jóvenes cambió todo. En la vida de Daniel, y podemos decir un montón. José. Pero él se mantuvo firme porque Dios estaba en primer lugar. Y llegó a ser el segundo después del faraón, en el ejército más grande y más poderoso de ese tiempo. Porque él le tuvo a Dios en primer lugar. Si podemos tenerle nuevamente a Dios en primer lugar en nuestra vida, hermano, las cosas van a empezar a cambiar. Las cosas van a empezar. Lo que no tenía solución se va a solucionar. Aunque estemos cansados, fatigados, hambrientos, pirebaí, hermano, vuelve a darle a Dios el primer lugar y déjale a Él solucionar tu problema. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermano, y oramos? Yo quiero que cierren tus ojos, por favor. Ponte sobre sus pies. Si alguien quiere sentirse en esta mañana que necesita ponerle a Dios nuevamente en primer lugar, lo puedes hacer. Él está aquí. La palabra dice, donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí. Y nos hemos reunido en el nombre del Señor. Y si tú sientes en esta mañana que necesitas volver a tu primer amor, a darle el primer lugar a Dios en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en todo, Él está dispuesto. Y yo creo que necesitamos volver a darle a Dios el primer lugar, para que las cosas empiecen a mejorar, a cambiar, a solucionarse. A veces cansados, fatigados, ya no queremos hablar con nadie.
creemos que todo terminó. Pero tenemos un Dios especialista en aparecer en los momentos difíciles y complicados. Y Él te dice, dame el primer lugar y luego yo voy a solucionar. A Pedro le dijo, no le habló de la pesca, del cansancio, le dijo, yo necesito tomar tu barca. Yo necesito subirme en tu barca a predicar la palabra. Y luego le dijo, vayamos mar adentro y tira tu red. El Señor quiere hacer contigo también eso, mi hermano, mi hermana, en esta mañana. Pero Él te dice y te reclama a ti y me reclama a mí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El darme a mí el primer lugar. El tenerme a mí en primer lugar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor, todavía. Gracias todavía porque en tu palabra encontramos aliento, consuelo, fortaleza, ánimo, fuerza. Y la forma y la estrategia de poder salir adelante. De toda situación adversa que estamos atravesando, de toda dificultad, en tu palabra encontramos que si tú tomas el primer lugar, las cosas cambiarán. Espíritu Santo, tú que convences de justicia, de juicio y de pecado, convence a este pueblo. Convénceme a mí, Espíritu Santo, para que pueda volver a mi primer amor, para que pueda darle el primer lugar al Dios Todopoderoso que me amó, que hizo todas las cosas para mí y para mi familia. Isaías decía al pueblo, ¿de dónde? ¿Quién lo hizo? ¿Quién llamó? ¿Quién estableció? ¿Quién te concedió todo lo que tienes? Y al último habla Dios y dice, yo Jehová el primero. Él te dio todo, mi hermano, mi hermana. Todo lo que tienes, todo lo que eres, te lo dio Dios. Por eso Él reclama el primer lugar. Y si podemos en esta mañana, con toda humildad y mansedumbre, decirle, Señor, yo quiero darte nuevamente el primer lugar en mi vida. Lo podemos hacer. Si podemos decirle, Señor, yo quiero recuperar mi primer amor. Lo podemos hacer. Si tú sientes hacerlo, hazlo en esta mañana. Con tu palabra, hazlo. Dile al Señor, Señor, yo quiero volver a darte el primer lugar en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Por favor, Señor, toma el lugar que te corresponde y glorifícate una vez más. Bendíceme una vez más. Levántame una vez más. Señor, rescátame de esta situación. Bendíceme, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por esta mañana. Gracias por la vida de mi hermano, de mi hermana, que ha apartado este tiempo para estar en tu presencia. Tu paz, tu bendición, tu protección, tu provisión sea abundante sobre su vida. Y si él sale o ella sale contigo en primer lugar, yo sé que las cosas van a empezar, Señor. Tu palabra así lo enseña. Gracias, Dios. Gracias, Rey. Oramos, pedimos estas cosas y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Seguimos orando también, Señor, en esta mañana por nuestros hermanos y hermanas que están pasando una situación difícil. Nos acordamos de nuestra hermana Felicita. Obra en ella, Señor, la obra completa, que de aquí a poco tiempo vuelva a casa, de aquí a poco tiempo vuelva a tu casa a adorarte, a exaltarte, a glorificarte. Mientras, Señor, guárdala, ampárala, protégela, cuídala, provee todo lo necesario, Dios mío. Fortaleza, ánimo, fuerza también para sus seres queridos. Seguimos orando también, Señor, por nuestra hermana Benita Chay. Fortaleza, ánimo, fuerza.
Seguimos orando, Señor, por este varón que prometió estar, Señor, en tu casa para darte gracias por el milagro de la sanidad. Fortalece y obra en su vida completamente, que a través de este varón, tu palabra sea predicado en toda su familia, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por todo lo que estás haciendo. Gracias por lo que ya hiciste y gracias por lo que mañana vas a hacer, Señor. Toda honra y toda gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos bendiga. Yo quiero que se saluden con la paz de Cristo, por favor, y volvamos a nuestros hogares fortalecidos, animados, contentos en el nombre de Jesús. Amén y amén.